estamos ahora mismo dentro de un proceso bastante interesante de cambios de consumo y estamos tan bombardeados, llegando a un momento de saturación en el que muchos nos estamos parando a pensar qué es lo que realmente nos gusta y cómo queremos consumirlo. Nosotros nos estamos encontrando con un cliente que de verdad quiere apostar por la calidad, por sus básicos atemporales, que es un punto fuerte para la marca Mint & Rose. Nació mientras yo vivía en Los Ángeles, en el año 2012. Fue un cambio de vida radical para mí. Yo trabajaba en la industria de la banca y hubo un momento que sabía que quería emprender, no tenía muy claro en qué quería hacerlo, pero estuve investigando durante 6 meses hasta que supe qué es lo que quería hacer. Y era llevar el Made in Spain a Estados Unidos y el primer producto fue en forma de alpargata. Las alpargatas eran un elemento muy característico y diferenciador un poco de la cultura en la que yo crecí, de la cuenca del Mediterráneo. Creía que podía aportar un valor en California. Sabía que las mejores alpargatas se fabricaban en España, que éramos los principales productores del mundo. La primera alpargata fue una alpargata de lona que llamamos Saint-Tropez. Hicimos para la primera colección 4 colores, el verano siguiente ya la teníamos en 12. Mint & Rose estaba pensado para distribuirse en exclusiva en Estados Unidos, pero tuvimos la suerte de crear un producto que encajaba también en Europa y empezamos a distribuirlo a tienda multimarca. 3 años más tarde fue cuando abrimos nuestro e-commerce y 2 años después fue cuando la primera tienda Mint & Rose vio la luz aquí en España. En la calle Santa Teresa, en Madrid, tenía como 15 metros cuadrados. Nos quedamos casi 2 años hasta que nos trasladamos a la segunda tienda en Argensola, que ya era más grande y podíamos tener toda la colección de Mint & Rose. Y después hemos abierto una segunda tienda, que es esta, en la que estamos ahora, en Ayala. Y ahora tenemos 2 pop-ups en Estados Unidos. Estuvimos muy meticulosos a la hora de construir una marca y sus valores, con un estilo mediterráneo, con la importancia de los materiales, inspiración y producción local. Fuimos desarrollando todo lo que tiene Mint & Rose a día de hoy alrededor del producto estrella, que es el calzado. Hicimos bolsos, cinturones, hemos sacado la línea de Pret-a-Porter, que es una línea muy básica de sudaderas, camisas y vestidos, y un proyecto que es el proyecto de Care, que bajo la misma filosofía de ingredientes naturales de primera calidad, estilo mediterráneo, origen mediterráneo, es una línea de cuidado personal, y además hemos sacado también una línea de velas. Es un proceso bastante divertido. Está el departamento de diseño y yo colaboro con ellos. Nos gusta inspirarnos en películas antiguas. Llevamos ya 5 años haciendo eso. Nos ponemos a ver películas de diferentes épocas, de diferentes países y vamos sacando un poco en qué nos apetece trabajar de cara a la siguiente temporada. Empezamos a bocetar, nos vamos a las fábricas de 2 a 3 veces y empezamos a ver materiales, hormas, tacones. Es como nuestro laboratorio. Empezamos con calzado y ahí lo vamos rodeando de con qué bolsos nos imaginamos este calzado, con qué accesorios nos imaginamos este calzado. Lo que tenía claro es que quería defender en lo que había crecido y creía muchísimo en el potencial de nuestro país. Yo sabía que la industria española, sobre todo en calzado, en tratamiento del cuero, tenía una ventaja competitiva. Mint & Rose iba naciendo y va a sostenerse con el Made in Spain. Hemos abierto un poco el abanico también a fabricar en otros lugares siempre y cuando esté justificado. Que defendemos dentro de nuestro proyecto Made in, 90% siempre va a estar fabricado en España, pero el resto nos vamos a permitir ir descubriendo lugares donde tienen una fabricación artesanal en ciertos productos que son punteros. Mint & Rose es una marca que promueve la calidad para que nuestros clientes puedan comprar menos pero mejor. La clienta Mint & Rose es una clienta que se mueve mucho, que sabe muy bien lo que quiere y que tampoco tiene tanto tiempo para pensar por la mañana en lo que ponerse. Con lo cual, con esas piezas buenas que tiene en su armario, sabe que desde por la mañana va a estar cómoda y que va a ir bien vestida. Las alpargatas de cuña, que parece que es algo sencillo, pero hemos trabajado muchísimo en su comodidad y en el diseño. Yo tengo especial cariño a la Santorini, que es la alpargata de ante crudo plana que tenemos desde el 2.º año y yo todos los años me la sigo comprando. Y luego el bolso Calviac, porque cabe de todo, tiene buenísima calidad, pero no pesa. En Estados Unidos se valora muchísimo la fabricación artesanal. En España también la gente está valorando muchísimo que enseñes parte de tu proceso productivo, que seas cada vez más transparente en lo que son tus procesos, el personal que está haciendo el producto, el material que estás utilizando. Es un punto fuerte para la marca Mint & Rose.